Muy buenos días. Vamos a comenzar ya con esta última lección de esta serie que tiene por título El Dios de todos los tiempos. Ya les acercaron su material, ¿verdad? Y puntualmente, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la manera en la cual la revelación de la palabra de Dios termina, pero también vamos a estar haciendo un énfasis puntualmente como aparece allí. Vamos a estudiar, como dice, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, el juicio de las naciones de Israel, el juicio del gran trono blanco. Y todos coinciden en una sola cosa: todos seremos juzgados. Tan solo la palabra juicio nos hace el hecho de considerar por lo menos dos cosas. En primer lugar, que hay una autoridad por encima de nosotros que tiene que evaluar, que medir o distinguir el proceder que cada uno de nosotros ha tenido. Y en segundo lugar, que somos responsables ante esa autoridad, que no podemos obviar nuestra obligación de presentarnos ante ella, de dar cuentas por nuestros pasos, indistintamente del punto en el cual cada uno de nosotros se encuentre. Pero ya sea en el tribunal de Cristo, en el juicio de las naciones, en el juicio de Israel o en el gran trono blanco, pero toda la humanidad en alguno de esos juicios, en ese punto de dar cuentas por la forma en la cual ellos han procedido, van a tener que pasar. Y vamos a ver en primer lugar el principio para recordar. Y dice allí: rendir cuenta de nuestras acciones es parte fundamental de entender que nuestras decisiones producen consecuencias que invariablemente afectarán nuestro estado en la eternidad, además de nuestro presente. Israel, los gentiles, la iglesia y los inconversos, todos seremos juzgados sin oportunidad de diferir nuestra responsabilidad de responder ante el Señor de señores de cada uno de nuestros pasos, administrando la libertad que nos fue concedida. Menciona muchas cosas allí, pero puntualmente quiero llamar su atención a tres cosas muy rápido. Dice que rendir cuentas es parte fundamental de entender que nuestras decisiones producen consecuencias. Es peligroso vivir de una manera en la cual no debamos de rendirle cuentas a nadie, en el cual seamos autónomos, en el cual, y ese es, digamos, como que el sueño dorado de cada uno de nosotros cuando está en la adolescencia, ¿no? Queremos que nos dejen hacer nuestra vida, en la juventud también queremos que no nos pidan cuentas de por qué hacemos ciertas cosas, pero no rendir cuentas, más que una muestra de confianza y que te están dando libertad de decisión, es una muestra de falta de amor por parte de la autoridad, de falta de interés en tu propia vida. En segundo lugar, donde dice que esas decisiones afectarán invariablemente nuestro estado en la eternidad. Y con esto no nos referimos a que única y exclusivamente a que creer en Cristo determinará el lugar donde pasaremos la eternidad, sino el estado en el cual estaremos durante ese tiempo de la eternidad, con honra o con vergüenza a causa de las decisiones que nosotros hemos tomado, la forma en la cual nos hemos equivocado o la forma en la cual hemos acertado en las decisiones que debíamos de tomar. Y en último lugar, dice, no podremos diferir la responsabilidad de responder ante el Señor de señores de nuestros pasos. Hay una palabra para la cual somos especialistas los mexicanos. Hoy es 16 de septiembre, hoy festejamos nuestra independencia, damos gracias a Dios por la libertad que tenemos, pero hay una palabra que define a la cultura mexicana y se llama procrastinación. Y usted va a decir, ¿eso qué es? Pa' pronto, se la hago fácil. Es dejar todo para después, para luego. Oye, ¿cuándo vas a ordenar tu cuarto? Luego. Oye, ¿cuándo vas a comenzar a hacer la dieta? Ahora sí, el próximo lunes. Y todo lo vamos pasando para después, para después, para después, para después.
Y llega un punto donde el después nos alcanza y tenemos poco tiempo, tenemos pocas oportunidades de decidir con los elementos con los que contamos, debido a que fuimos pateando las cosas para después. En este caso, en el tener que encontrarnos con el Señor y tener que ser evaluados o juzgados por las decisiones que tomamos en vida, eso no lo vamos a poder diferir. No vamos a poder decir, Señor, ahí nos vemos en 3/4 de eternidad más adelante y ahí me juzgas. O Señor, dame chance unos 2 días que yo ordene mis cosas y ahí entonces nos encontramos. Ese encuentro no lo podremos diferir. Y la desgracia de procrastinar o de ir postergando todo lo importante, porque es algo elemental de esa palabra, es el defecto del carácter de ir postergando las cosas importantes, de ir pasando para adelante cosas que sabemos que tenemos que hacer y culturalmente ocupamos una palabra, ¿no? Desidia. De decir, pues sí, yo sé que lo tengo que hacer, sí, sé que es mi responsabilidad, sí, sé que no voy a tener el mismo tiempo después. ¿O a poco no le pasó que usted estando en la escuela le decían, tienes que traer un trabajo de 50 cuartillas, escritas ahí, ya sea a máquina o en la computadora, con ilustraciones, con su bibliografía, tienes que hacer sus justificaciones necesarias, tienes que citarlo en formato APA, tienes que hacer un montón de cosas y te dicen, ¿para cuándo es? Lo quiero para el 19 de enero. Y tú vas a decir, pues no hay bronca, pues entonces tenemos tiempo. Júralo que vas a estar el 18 de enero escribiendo así hasta con los codos, así de la presión, de la premura que vas a tener, porque tuviste tantísimo tiempo, pero era septiembre, octubre, noviembre, mediados de diciembre, y ¿sabes cuál fue siempre tu argumento? Ahora sí ya voy a empezar. Y escribías media página y era así como que, pues está más interesante lo que es la serie de Netflix, está más interesante esto. Lo importante lo vamos pateando para adelante. Esto no lo vamos a poder diferir. No vamos a poder poner en espera al Señor y decirle, aguántame un ratito que esto importante después lo atendemos. Tenemos un concepto para recordar. Dice allí, durante el tiempo de la tribulación, vamos a diferenciar en qué momento se realiza cada uno de estos eventos. Dice, durante el tiempo de la tribulación en la tierra, dice, se llevarán a cabo al mismo tiempo 2 eventos en el cielo. Y dice allí que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Al final de la tribulación, en la tierra, se realizarán 2 juicios. El juicio de Israel y el juicio de las naciones. En ellas participarán solo tanto creyentes como inconversos. En el evento anterior, en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, son exclusivas para creyentes. Dice después, posteriormente, al finalizar el milenio, tendrá lugar el juicio del gran trono blanco, donde solo participan inconversos. Entonces presta atención, nos habla de 4 eventos. Y esos 4 eventos ocurren en 3 tiempos diferentes, en 2 lugares diferentes. Entonces es un tanto ahí medio confuso. Recapitulamos y vamos a ver la siguiente imagen para que usted lo entienda allí muy bien. Es la que usted tiene allí en su material, en la siguiente página. Dice, en primer lugar, eventos en la tierra, en el cielo, y eventos en la tierra. Si usted se da cuenta, ahí en la parte de arriba dice eventos en el cielo, en la parte de abajo dice eventos en la tierra. Comienza el gráfico con una flecha que sube que indica el arrebatamiento. Ahí termina la dispensación de la iglesia y comienza, como aparece ahí en un rectángulo color negro, es el único color negro que usted tiene allí, que dice tribulación.
Es un periodo de 7 años en donde Dios juzga al hombre estando en la tierra. Para ese momento la iglesia ya fue llevada al cielo y en primer lugar vamos a hablar de los eventos en el cielo. En el cielo ocurren 2 eventos, dice allí que es el tribunal de Cristo y posteriormente las bodas del Cordero. Y esas mismas bodas del Cordero, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, se dividen en 2 eventos que son las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. O sea, es todavía una cuestión, pero forman parte del mismo evento. Eso es lo único que ocurre en el cielo en el momento de la tribulación. Mientras están cayendo los juicios de Dios aquí en la tierra, en el cielo nosotros primero vamos a ser evaluados por el Señor Jesucristo, van a ser juzgadas nuestras obras y posteriormente nos habremos de gozar con el Señor cuando el Señor Jesucristo tome a su esposa, la iglesia, y nos gocemos con él. Hay una cuestión aquí importante que sí quisiera mencionarle. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué en el cielo? ¿Por qué nos habremos de encontrar en el aire con el Señor? Le explico lo siguiente. Con una boda judía ocurría lo siguiente. El esposo establecía en primer lugar el compromiso con la que habría de ser, desde el momento en el que se establecía el compromiso con la mujer, ya se les consideraba casados. En el sentido de socialmente, si por ejemplo, Areli y yo todavía no estuviéramos legalmente casados, desde el momento, por decirlo, en el que nos comprometimos, socialmente ella hubiese sido considerada casada si hubiese sido judía. Entonces, el esposo en ese momento se va a construir su casa. Por esa razón dice el Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice ahí en el libro de Juan, el libro de capítulo 14, que el Señor Jesucristo haría eso. Posteriormente, había una situación que la esposa ignoraba, y es que no sabía cuándo iba a volver el esposo. No sabía en cuántos meses iba a venir, no sabía si iban a ser semanas, no sabía si iban a ser días. Lo que ella sí sabía es que el esposo iba a volver. Con aquel con el que se había comprometido iba a regresar por ella. Y ocurría una cuestión en particular. El esposo comenzaba su regreso y le avisaban a la esposa cuando él ya venía en camino, es decir, que ella tenía que estar preparada todo el tiempo. Él haga de cuenta que el punto de encuentro iba a ser en las bodegas de Atizapán, ¿no? Por poner 2 lugares, ¿no? La esposa estaba en las Alamedas y el esposo estaba aquí en el Pedregal, ¿no? Y ambos, el punto de encuentro iba a ser en medio, entre la casa de la esposa y su nueva casa, donde iban a vivir ya estableciendo su matrimonio. Por esa razón, dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que nos encontraremos con el Señor en el aire, en el punto medio, donde sale el esposo para llevar a su esposa a su casa. Y ahí entonces, por esa razón, al finalizar 1 de Tesalonicenses 4 dice, y así estaremos para siempre con el Señor. Y así podremos, la esposa vivirá por siempre con su esposo. Y ahí entonces comenzaba su vida marital y como comúnmente ocurre también en nuestros casos. Pero por esa razón, lo que ocurría después, se casaban en medio del camino, allí donde se encontraban, allí se celebraba la ceremonia. No es que iban a un salón y después, no, allí en el camino donde se encontraban, se celebraba la ceremonia y entonces, 7 días después, ahí era la boda era esa ceremonia y los siguientes 7 días era la cena de las bodas de, en mi caso, supongamos, Carlos y Aeli, ¿no? Y por esa razón,
Son 7 años en donde la tribulación está cumpliéndose aquí en la tierra, y nosotros estamos por 7 años gozándonos con el Señor. Eventos en el cielo. Ahora vamos a hablar de los eventos en la tierra. Ahí menciona una cuestión muy importante, donde dice la persecución de Israel durante la tribulación y la batalla del Armagedón. La constante en la tribulación van a ser dos cosas: sufrimiento generalizado para toda la humanidad, pero persecución con cual nunca ha habido contra el pueblo de Israel. Y la tribulación termina con la batalla del Armagedón, donde todas las naciones se congregan para, ellos pretenden hacer guerra contra Dios. Obviamente Dios los vence, y ahí es donde viene el final de la tribulación, es la segunda venida de Cristo, ¿no? Y allí, en ese punto, ahí aparecen en los eventos en la tierra dos juicios: el juicio de las naciones y el juicio de Israel. ¿Para qué es este juicio? Para determinar si puedes o no puedes participar del reino milenial. ¿Cuál es el argumento? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el argumento es muy sencillo. La respuesta que tanto las naciones como Israel mismo hayan tenido hacia el pueblo de Israel, hacia el Mesías, que hayan creído en la persona de Cristo a pesar de los sufrimientos que estaban presentando en ese momento, va a ser el argumento único bajo el cual vas a poder o no entrar al reino milenial. Nosotros, no se preocupe usted, salimos de las bodas del Cordero y nosotros volvemos con el Señor a participar de ese tiempo del reino milenial. Y el último evento con el cual termina el milenio, recuerda cuando estábamos hablando de las dispensaciones, el hombre, en la insolencia que le caracteriza, se rebela nuevamente contra el Señor. Ellos dicen que el diablo de nuevo los engaña y sitian ahí Jerusalén y quieren hacer una rebelión contra el rey que está gobernando en ese momento, y sencillamente dice: y descendió fuego y los consumió a todos. Nada de que otra intervención en gracia y que mejor los disperso como en Babel o los dejo cautivos 40 años en Egipto. Se acabó. Desciende fuego, se mueren todos, y en ese momento ocurre la segunda resurrección, donde todos los inconversos de todos los tiempos, desde los tiempos de Adán hasta la última persona que haya muerto en esa rebelión al finalizar el milenio, habrán de volver a vivir para tener que enfrentar lo que dice allí, el juicio del gran trono blanco. Un juicio solo para inconversos. Ahí no se va a juzgar a ver si se salvan o a ver si se pierden. El veredicto está ya marcado. Son culpables y van a la condenación en el infierno. Y vamos a, ya mencionamos ahí gráficamente, vamos a hacer punto por punto cada uno de los eventos. Vamos a hablar de los eventos que son exclusivos para creyentes, que es el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ya hablamos allí en el momento en el que ocurrirá. Dice allí: durante el tiempo de la tribulación, los dos eventos se realizarán en el cielo. Ya les expliqué por qué durante 7 años y qué es todo lo que ocurre, ¿no? ¿En qué momento va a ocurrir? Mientras están cayendo todos los juicios de las copas, los sellos, las trompetas aquí en la tierra, nosotros estaremos en el cielo participando de estos dos eventos. ¿Cuál evento es primero? De acuerdo a como la palabra de Dios es revelada, se presenta primero el tribunal de Cristo y posteriormente las bodas del Cordero. Y vamos a hacer una referencia muy puntual, muy corta, con respecto a cada uno de esos eventos, porque no es el objeto hacer un estudio profundo ni del tribunal de Cristo ni de las bodas del Cordero, sencillamente para que tengamos el esquema ahí claro en nuestra mente. En primer lugar, dice las características de estos eventos. Hablando del tribunal de Cristo, eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 3, del 11 al 15, donde dice: porque no hay otro fundamento. Dice: porque si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, dice, el fuego lo probará.
Pero también dice, y el que edificare con madera, heno o hojarasca, dice, el fuego hará manifiesta la obra de cada uno. Y dice allí, se juzgará la motivación de nuestras obras al Señor. ¿Cuáles son las características de estos eventos? En primer lugar, aquí usted estése tranquilo. Ya sea que usted haya sido arrebatado en vida o que usted haya sido resucitado en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo viene a buscar a la iglesia, sin importar la forma en la cual usted se encontró con el Señor, en vida o en muerte, aquí no se va a juzgar si usted es salvo o no lo es. Si usted está presente en ese punto, usted está allí porque obtuvo la salvación única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y dice ahí, se juzgará la motivación de nuestras obras para el Señor. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses hablaba de un grupo de personas que predicaban el evangelio por contienda. ¿Esto qué significa? Que era una competencia para ellos el ministerio. Ellos no servían a las personas por honrar en primer lugar a Cristo, por beneficiar a las personas, sino sencillamente decían, nosotros nos vamos a esmerar para ser mejores que Pablo. Esa era su motivación. Y ahí el mismo Pablo dice, algunos predican el evangelio por contienda. Pero Pablo, en lugar de decir que les caigan las plagas de Egipto o malditos sean por haberse opuesto a mi ministerio, en lugar de ocuparse de eso, él le dice, pero yo me gozo porque a final de cuentas el evangelio es predicado. A final de cuentas, Dios por medio del evangelio, no por medio de tus intenciones, no por medio de lo que hay en tu corazón, Dios es glorificado. Así que si hay personas que predican y que se ocupan en las cosas del ministerio por competir con algún otro, a final de cuentas, hermano, Dios termina siendo glorificado por lo que se predica, no por la actitud o la intención del corazón. Y llegará un día, dice ahí en el libro de Primera de Corintios, también en 2 de Corintios en el capítulo 5, dice, porque es necesario que todos estemos en el tribunal de Cristo. Y esa palabra estemos hace referencia a un cuadradito como esto, en donde los que eran llamados a comparecer se debían de parar. Ahí había lugar solo para una persona. No vas a poder llamar a tu pastor, no vas a poder llamar a la persona que te discipuló, no vas a poder llamar a un amigo para que te ayude a contestar, no vas a poder llevar a nadie contigo. Vas a estar allí frente, tú solo, al Señor, y Él te va a decir, ¿por qué me serviste de mala gana? ¿Por qué pusiste las sillas quejándote en tu corazón de que por qué lo tienes que hacer tú? ¿Por qué visitaste a los hermanos diciendo lo tengo que hacer yo porque si no nadie lo hace? ¿Por qué hiciste las cosas con enojo, con molestia, con orgullo en tu corazón diciendo yo soy el mejor para esto? ¿Y sabe qué es lo que va a pasar con tus obras? Van a sacar humo, se van a quemar, no van a persistir. Y dice ahí en segundo lugar, recibiremos coronas para honrar a Cristo. Y mire, no, ahí la palabra de Dios habla de una serie de coronas que habremos de recibir por nuestras obras que glorificaron a Cristo mientras nosotros estábamos en vida. Y no te imagines que vamos a estar con una serie de coronas ahí haciendo equilibrio como para que no se caigan, para que digan, mira, la hermana Berta tiene 18 coronas ahí sobre ella y está ahí malabareando para que no se le caigan. Sino que esas coronas, ¿sabes para qué serán? Para rendirlas ante el Señor, para decir, Señor, todo lo que yo hice es a causa de que tú me salvaste. Es a causa de que tú has sido tan increíblemente bueno, lleno de gracia, que aquí está lo que tú mereces. Es tu gloria esta corona. Es por causa de tu gracia, es a causa del evangelio, es a causa de que
tu palabra impactó mi corazón, pero no es que yo era yo era muy bueno predicando, no es que tenía mucha capacidad de aguantar el sufrimiento, no es que yo tenía muchos deseos de predicar el evangelio, es que tu palabra era suficiente para animarme. Y ahí nos postraremos delante del Señor. Y no sé si te ha pasado, de esas veces que dicen, pues vamos a comer, ¿no? Y tú dices, pues vamos. Pero llega la hora más temida, ¿no? La hora de la cuenta. Y todos empiezan a sacar ahí sus billetes y que cae uno de 100, que cae uno de 200, que hay otro y empiezan a poner. Y lo peor, te pusiste una comilona, pero de aquellas. O sea que hasta tienes que llegar a confesar pecado de tanto que comiste, ¿no? Y todos se te quedan viendo así a ti, así como que, pues ponle, ¿no? O sea, y tú metes ahí la mano y empiezas a buscar. Y ahí te acuerdas de todas las bolsas que nunca has usado y empiezas a buscar por todos lados y no traes nada. Evidentemente uno se siente avergonzado en ese momento diciendo, es que no traigo nada. Uno no lo dice con orgullo diciendo, no traigo nada para pagar la cuenta. No, sino que te sientes avergonzado. Con mucho, te sientes quebrantado ante las otras personas que sí trajeron. Y no es cuestión de que ellos tienen y tú no. Es cuestión de que tú no tomaste las previsiones necesarias porque sí tienes. Porque tienes lo necesario y aún teniendo lo necesario, decidiste ser negligente para cumplir con tu responsabilidad. En ese momento delante del Señor va a haber muchos que van a comenzar a buscar por todas las bolsas que tengan y no van a encontrar nada que presentar delante del Señor. ¿Se imagina la vergüenza de ver a aquel que murió por ti en una cruz, de ver a aquel que día tras día te proveyó, te dio de su gracia, transformó tu vida y que llegue un punto donde el Señor Jesucristo te diga, ¿qué traes para mostrarme? Y tú sencillamente tengas que decir, pues es que todo se quemó. Sí, fui 45 años siervo tuyo, Señor. Sí, yo llegué a poner las sillas. Sí, yo hice aquello, hice esto, visité tantas personas. Pero lo hice con una motivación equivocada. Y todo se quemó. Todo se perdió. Todos seremos juzgados. Y en ese momento nos sentiremos tan avergonzados porque no respondimos favorablemente ante esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. Dice allí, recibiremos coronas para honrar a Cristo. ¿Te imaginas? Ves pasar al apóstol Pablo y coloca allí sus coronas. Ves pasar a uno de un misionero muy famoso y coloca allí sus coronas. Ves pasar al hermano que toda la vida se sentó junto a ti en la iglesia y coloca allí sus coronas. Y todos de repente voltean a verte a ti y decir, es tu turno. Es tu turno de honrar a Cristo, de presentar ante Él lo que con tanto esmero hiciste durante la tierra, hermano. Yo me acuerdo cómo llegabas a poner las sillas, aún estuviera lloviendo. Yo me acuerdo cómo te esmerabas por hacer muchas cosas en la iglesia. ¿Y cuál va a ser tu respuesta en ese momento? Va a decir, todo se quemó. ¿Te imaginas cuánta vergüenza habrás de sentir en ese momento? Tiempo perdido, dinero perdido, porque tenemos que reconocer que servir al Señor implica en muchas ocasiones invertir de nuestros recursos. Todo es pérdida cuando se hace con una actitud equivocada. Todo es pérdida. Esto no es como las manzanas que están medias picaditas y le sacas un poco ahí lo que está medio golpeado y ya. Todo se pierde cuando se hace con una actitud equivocada. En las bodas del Cordero, dice ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 19,
del 1 al 10, hay una parte donde dice, venid y gocémonos porque el Señor ha tomado a su esposa. Y dice, y se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Y ahí, imagínese lo que será. Si para nosotros un vestido de bodas hecho por un hombre puede resultar increíblemente hermoso, se imagina un vestido de bodas hecho por Cristo mismo, que Él lo estuvo preparando, lo estuvo confeccionando para vestir a su esposa. Y dice el libro de Efesios, que habla de la relación de Cristo con su esposa, dice que Él la ha vestido de lino fino, y dice para presentarla a sí mismo una iglesia santa, dice, y que no tenga mancha. Y dice allí, el Señor Jesucristo toma por esposa a la iglesia. Eso es lo primero que usted tiene que entender. Ahí finalmente se encuentran a la mitad del camino, se realiza la ceremonia. Y ahí entonces quien celebraba la ceremonia decía las siguientes palabras. Le decían, he aquí tu esposa y es momento de cumplir tu compromiso. Y entonces el Señor Jesucristo toma la iglesia cumpliendo su promesa, cumpliendo su compromiso. Y ahí el Espíritu Santo que moró dentro de cada uno de nosotros a causa de haber creído en Cristo, era la garantía, la prueba de que la promesa de Dios era inquebrantable, de que a pesar de que usted y yo pasamos por situaciones sumamente difíciles, dolorosas en vida, el Espíritu Santo de Dios viviendo en cada uno de nosotros permanentemente es la garantía de que Dios cumplió su palabra. Y dice allí, es un tiempo de regocijo con Cristo previo a su segunda venida. ¿Se imagina una fiesta de 7 años? O sea, imagínense, por más que haya durado una fiesta, esas fiestas de pueblo que duran un mes, pero tienen un final. Hermano, este principio de regocijarse con el Señor tiene un principio, pero no tendrá ningún fin. Estaremos para siempre con el Señor y podremos disfrutar de su presencia permanentemente. El propósito de que Dios haga un festejo y que Él realice todo esto es una forma de decir, miren lo que compré con mi sangre. Miren el objeto de mi amor. Miren lo que yo rescaté de entre toda la porquería que estaba perdida allá abajo. Yo los traje para mi gloria. Yo los rescaté. Yo les di bendición. ¿Qué nos enseñan estos eventos? En primer lugar dice, nuestras obras son de gran valor, no para obtener salvación, sino para demostrar que la hemos recibido por gracia. Las obras no salvan a nadie, pero lo que sí manifiestan es que hemos sido salvos. Es que ha ocurrido una verdadera transformación en nuestra vida. Es que evidentemente Dios ha cambiado nuestra vida, nuestro corazón, y por eso actuamos de una forma totalmente diferente a como el mundo la realiza. La próxima semana en la predicación vamos a estar estudiando acerca de que el evangelio es locura para los que se pierden. Sí, es una locura que una persona después de un día de fiesta esté el domingo a esta hora en una iglesia. Es una locura que en lugar de quedarse a dormir y a descansar, usted decida cada domingo venir y estar aquí con nosotros. Porque el hombre que está perdido piensa que el evangelio es una locura, pero dice ahí la palabra de Dios es locura para los que se pierden. Dice en segundo lugar, Cristo permanentemente muestra un profundo deseo de comunión con los creyentes. Por eso quiere disfrutar de una fiesta con su esposa, una comunión permanente. Y sabe, hermano, todos hemos escuchado frases como, es que me siento lejos de Dios, es que yo siento que Dios no me responde. Considere lo siguiente, hermano, Dios no cambia. Si usted siente lejos a Dios de usted, imagine quién se movió de su lugar. Imagine quién dejó de estar haciendo lo que debía de hacer por ocuparse en cualquier cosa,
por buena, por deseable, por hermosa que pareciera esa cuestión en la cual usted se ocupó, usted se movió de su lugar. Usted se ocupó en una situación en la cual no tenía que ocuparse, y por esa razón usted ahorita se siente en una condición como si Dios estuviera de malas con usted, cuando en realidad Dios ha mostrado permanentemente su gracia, su misericordia, su bondad, su favor para con cada uno de nosotros, a causa de que somos el objeto de su amor por la muerte de su Hijo Jesucristo. Vamos a hablar ahora sobre eventos, y dice esta diapositiva, eventos donde intervienen creyentes e inconversos. Y dice, el momento en el que ocurrirá, ya decíamos, al final de la tribulación, los dos eventos se realizan en la tierra. Y estamos hablando de el juicio de Israel y el juicio de las naciones. ¿Cuáles son las características de estos eventos? En primer lugar, a ver, ¿sí alcanzaron a copiar allí? Dice que se realiza al finalizar el tiempo de la tribulación y se realizan en la tierra. ¿Listo? Sale. ¿Qué le faltó, hermana? A ver. ¿Listo? Sale. ¿Cuáles son las características de este evento? Vamos a hablar primero del juicio a Israel. Y uno dirá, oye, todavía de que están siendo perseguidos y todavía los tienen que juzgar, sí. ¿Cuál es el motivo del juicio? Se les juzga por no creer en Cristo. Dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, del 7 al 14, habla de una visión que tiene el profeta Ezequiel de un valle lleno de huesos. Y dice que ahí él le predica a ese valle, a esos huesos, y les dice, vuelve a vivir. Y ahí entonces dice que los huesos se incorporan. Imagínense lo impresionante que habrá sido para Ezequiel, aún así haya sido una visión, ver cómo se incorporaban los huesos. Y dice que se le comenzó a colocar nuevamente carne, tuétanos, piel. Y dice que estaban allí, pero como una masa nada más ahí parada. Y dice que el Espíritu de Dios entró en ellos. Y ahí dice una frase muy padre, dice, y entró su espíritu en ellos y volvieron a vivir. Y ahí entonces habla de cómo el pueblo de Israel resurge en medio de toda esta situación, por medio de la cual, por medio de la disciplina de Dios, tendrían que pasar. Pero ¿por qué razón habrían de ser juzgados? Porque el requerimiento para Israel y para toda la humanidad es siempre el mismo. Tenían que manifestar su fe en la persona de Cristo, sobre todo en el tiempo de la tribulación. Si usted recuerda el gráfico que estábamos viendo acá, aparecía la tribulación y decía una frase, Israel perseguido. ¿Y sabe cuál era el motivo de la persecución? Pues porque no se someterán en aquel momento a las exigencias del anticristo. El anticristo habrá de pedir que lo honren y lo alaben a él en lugar de Dios. Y sí, salvarán su vida si se postran ante él. Dice ahí el libro de Apocalipsis capítulo 11, que el anticristo hará una imagen y que cualquiera que se postre ante ella, bueno, pues digamos, va a salvar su vida por esta situación. Y yo me imagino al Señor Jesucristo llamando a su pueblo amado, y les preguntará una sola cosa. ¿Creíste en Cristo? Y ahí él entonces va a decir, bueno, pero es que tú debes de saber las dificultades, me iban a matar. ¿Y sabe cuál es el resultado? Dice ahí, los que son reprobados son muertos, y los aprobados entran al reino mesiánico. Es decir, que en aquel momento va a morir muchas personas, de las que lograron sobrevivir durante esos 7 años. Se salvaron de plagas, de desastres ecológicos, de juicios directos sobre partes del mundo, pero se tendrán que enfrentar ante el Señor, y ellos no van a poder manifestar que creyeron en Cristo si se postraron ante la imagen, o si permitieron ahí que les fueran marcados con lo que menciona ahí el libro de Apocalipsis, que es la marca de la bestia. No nos vamos a ocupar ahorita con respecto a eso, pero es una cuestión muy simple.
La pregunta va a ser, ¿creíste en Cristo? Si creíste, entonces tuvo que hacerse evidente por medio de tus obras. Porque si creíste en mí, no te postraste ante la bestia, porque si creíste en mí, predicaste a pesar del peligro que iba a ser para tu vida. Si creíste en mí, vas a tener que sufrir las consecuencias. A pesar de que sufriste las consecuencias, vas a poder entrar al reino milenial. ¿Qué pasa con el juicio de las naciones? Nos hacemos referencia a todos aquellos que no son judíos. Y el argumento sigue siendo el mismo. Dice ahí, se juzga a la humanidad en general por no creer en Cristo. Y dice después, los que son reprobados son muertos y los aprobados entran al reino mesiánico. ¿Se da cuenta? No hay diferencia en el juicio. No es que los otros por ser judíos tienen preferencia y entonces pues medio se salvan en ese juicio. El argumento es el mismo. Creíste en Cristo, entonces puedes librarte de esta situación difícil en la cual tendrán que pasar aquellos que no lo hicieron. Y dice ahí en el libro de Mateo 25, del 35 al 46, y hace la referencia, dice, en aquel día, dice, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y algunos dicen, mira, ahí está haciendo un adelanto del arrebatamiento. Mentira. No hace referencia a ningún arrebatamiento porque ni hay iglesia todavía. ¿De qué arrebatamiento va a hablar si todavía no está establecida la iglesia en el mundo? ¿Sabes qué? Pregunta, ¿tú quién preferirías ser? ¿El que es tomado o el que es dejado? No, hagamos un consenso. ¿Tú qué preferirías, Levi? Según la explicación que dice una versión, Juan. dejado. Ser dejado. ¿Usted, hermana? ¿Tomado o dejado? Dejado. ¿Tú, Coches? Ok. Bueno, ustedes ya escucharon. Pero ¿sabe que la gran mayoría cuando tú le preguntas, no, yo quiero ser tomado? ¿Sabes quiénes son tomados? Los que no pueden entrar al reino. Esos son tomados y cuello. Mueren a causa de lo siguiente. Y preste atención en lo siguiente. ¿Cuál va a ser el argumento? Porque en aquel momento la fe de aquellos que no son judíos va a ser manifestada si no recibiendo la marca, no postrándote ante la imagen, pero sobre todo por una cosa, por el trato favorable que ellos tuvieron hacia el pueblo de Israel. Esto no significa que durante la tribulación las personas se salvarán por medio de las obras, sino significa que al haber creído en Cristo, la muestra de su fe es tratar favorablemente al pueblo de Israel, aunque sea tu condena de muerte. Tratar el bienestar de los judíos, aunque tú sepas que la vida te vaya en ello. Y entonces, el Señor Jesucristo ocupa en este capítulo 25 del libro de Mateo, dice que muchos me dirán que yo les diré en aquel día, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí entonces dice que, oye, pero ¿por qué nosotros, ¿por qué merecemos esto? Y le dice, porque yo estuve en la cárcel y no me visitaste, tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer. Y ahí entonces dicen que muchos, oye, pues yo nunca vi a Jesús ni en la cárcel, ni hambriento, ni sediento. ¿Por qué razón habrá de ocurrir esto? Y entonces dice ahí el Señor Jesucristo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, y habla de su pueblo, dice, tampoco a mí lo hiciste. Y habla de entonces de la responsabilidad que durante el tiempo de la tribulación las personas tendrán hacia el pueblo de Israel. Y dice la siguiente, ¿qué nos enseña este evento? Dice, la única forma de hacer evidente nuestra fe en Cristo es por medio de las obras. Y después dice, nunca será una pérdida tomar decisiones valientes en el nombre de Cristo. En primer lugar, las obras son la única forma de manifestar que verdaderamente hemos creído en Cristo. Las obras no nos hacen salvos, pero sí las obras manifiestan que en el pasado hemos sido salvos y que entonces esos son el resultado de nuestra salvación.
Y después dice, tomar decisiones valientes en el nombre de Cristo nunca será una pérdida. Y será difícil para un padre de familia, por ejemplo, en aquel tiempo, sabiendo que si ayuda a un judío en aquel momento, puede poner en riesgo a toda su familia. Pero es mejor, y escúchelo así, es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que vivir desobedeciendo a Dios. Es mejor sufrir las consecuencias por causa de hacer lo que es correcto que aferrarse al pecado, aferrarse a mis malas decisiones, a pesar de que esto momentáneamente me haga estar más tranquilo. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el siguiente dilema. Si digo la verdad, me va a ir mal. Pero sí con mis papás, en la escuela, con esto. Pero si no digo la verdad, estoy deshonrando a Dios. Y sabe que lamentablemente elegimos honrar a las personas. Decidimos no generarle un disgusto a nuestros padres. Decidimos no desagradar a las personas que tienen una buena opinión de nosotros. Cuando en realidad la opinión más valiosa, más necesaria que debería de levantar un creyente en este mundo es sobre la opinión que Dios tiene de él. Y en último lugar, muy rápido, el evento exclusivo para inconversos. Dice, el momento en el que ocurrirá al finalizar el reino milenial, dice, realizado en la presencia del Señor. No sabemos si va a ser en la tierra, si va a ser en el cielo, Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que resucitarán aquellos que nunca creyeron en Cristo. Desde los tiempos de Adán hasta el último muerto de la rebelión al final del reino milenial. Y en ese momento se tendrán que presentar delante del Señor Jesucristo, ya Él establecido en su trono gobernando. Y dice lo siguiente, las características de este evento. Dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. No es un juicio para determinar si serán salvos o no. Todos serán condenados. Eso es lo que usted debe tener clarísimo del juicio del gran trono blanco. Por allí no pasan creyentes, por allí pasan solo inconversos. Aquí no se va a determinar si son salvos o no son salvos. Aquí lo único que se les va a comunicar es la sentencia que ya está dictada sobre ellos desde mucho antes. Después de que el libro de Juan capítulo 3, 16 diga que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito, los siguientes versículos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado. Es decir que no es necesaria que el hombre profiera las siguientes palabras, yo no creo en ti, para ser condenado, sino que la obligación del hombre ante Dios es creer en Cristo. Cuando esta obligación no es cumplida, entonces se consuma lo que desde el principio ya está dictada sobre el hombre, la condenación. Y dice allí, todos serán juzgados según sus obras. Y eso es lo que dice allí. Dice que los muertos fueron juzgados según sus obras. Y dice como estaba en los libros. Esto quiere decir que debe haber algún libro que Dios tiene allí con él, donde están anotadas todas y cada una de ellas, de las cosas por las cuales esas personas están allí. Ahí no va a haber ninguna persona que diga, es que yo no sabía, es que yo que estaba deshonrando a Dios, es que yo pensé que yo estaba bien intencionado. Pero sabe que lamentablemente lo que dice ahí que nos enseña este evento, dice en primer lugar, es nuestra obligación predicar el evangelio a causa del juicio que se aproxima. Allí nadie se va a poder presentar diciendo es que yo no sabía que no había pecado. Pero sabe lo que sí va a pasar probablemente en muchas ocasiones y tristemente, van a haber muchas personas que van a estar allí diciendo ¿por qué no me predicaron el evangelio? ¿Por qué no
hubo una persona que se acercara, que saliera de su comodidad, que saliera de la condición en la cual muy tranquilamente él se encuentra y cumpliera con su responsabilidad. Por ahí van a pasar personas que nosotros consideramos que sí merecen la condenación, pero también van a pasar personas muy amadas por nosotros. ¿Se imagina lo que va a ser ver pasar a uno de sus padres por allí? ¿Se imagina lo que será ver pasar a uno de sus hijos? Que probablemente usted dijo, bueno, pues es que, pues para que no se enoje mi hijo, ya no le voy a decir nada de Dios, del Evangelio, y lo voy a dejar así. Prefiero estar en paz con él en vida, que, bueno, que él se aleje de mí y que prefiera estar con otras personas menos conmigo. ¿Sabe? Y en último lugar dice, Cristo juzga siempre con severidad el pecado. Ahí ya no hay oportunidad. Ya no hay otra forma por medio de la cual las personas se puedan salvar. Y el veredicto constante para estas personas va a ser culpable. Y dice que los libros van a ser abiertos, ahí en Apocalipsis 20. Y dice que fue abierto el libro de sus obras, pero también es abierto el libro de la vida. Y dice ahí un versículo que usted memorizó desde hace algunas semanas, dice Apocalipsis 20:15. Y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es muy interesante la palabra que ocupa allí Juan para describir el hecho de estar anotado en el libro. Dice inscrito. La palabra inscrito da la idea de que has cumplido con los requerimientos para estar anotado allí. Esto significa que cuando una persona muere sin Cristo, su nombre es borrado de ese lugar, de tal manera que no hay un posible error, no hay una oportunidad de que a lo mejor revisando de nuevo aparezca tu nombre. Esto no es como cuando tu tarjeta no pasa la primera vez, que le dices al cajero, pásala de nuevo a ver si ahí sí agarra. Ahí pueden buscar 50,000 millones de veces y siempre el resultado va a ser lo mismo. Culpable, tu nombre no está y mereces ir al infierno. El versículo que vamos a memorizar, muy corto. Y téngalo en mente, hermano, cuando usted tiene que agarrar su sillita y llevarla para allá, cuando en medio de la lluvia o del sol tiene que hacer cosas para la iglesia o en el servicio al Señor, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto. Quiera Dios que cuando usted se encuentre con el Señor, usted no esté avergonzado diciendo, como decíamos hace un ratito, es que todo se quemó, es que todo se perdió. Hice muchas cosas, pero ninguna de ellas persistió. Y todo a causa de que decidimos abrazar o amar otras cosas que no eran parte del propósito de Dios.